Entonces vamos a dar inicio a nuestra semana 15. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos acompaña en la tutoría compañero William Barón y nuestro querido presidente William Velandia. Asimismo, pues todo el equipo de escuela sindical y por supuesto nuestra líder Isabelita Olaya. Entonces, profe William, tienes la palabra. Gracias, compañera Luzaida. Un saludo cordial, compañeros y compañeras. En esta última semana académica de este diplomado en convenio con la Universidad Pedagógica Nacional y FECODE, felicitarlos a todos y cada uno de ustedes, maestras y maestros, líderes y lideresas que tanto necesita en este momento nuestro país, por esa constancia, por esa dedicación, por haber sacado el tiempo necesario y suficiente para culminar académicamente hoy, porque nos quedaría la semana 16, el próximo sábado, para ya engaranar toda la parte final de lo que es las certificaciones y, y ese trabajo que les conversarán a ustedes nuestras dos coordinadoras, Ana María y Luzaida. Felicitarles, no nos cansamos de eso, decirles que estamos muy contentos de que han estado con nosotros durante estas semanas, estas 16 semanas, esperando que para ustedes esto haya sido un éxito y hayan quedado algunos elementos básicos y fundamentales en la cualificación y en la formación sindical y política a nuestros maestros y maestras. Decirles que en el día de hoy vamos a trabajar un tema con nuestro compañero presidente William Velandia de mucha importancia para el magisterio colombiano, para nosotros los docentes, para nuestra carrera docente, como es el estatuto docente. Entonces el compañero William Velandia va a hacer una mirada frente a eso. Hay unos documentos que están en la unidad didáctica, hay unos documentos que están ahí en la plataforma que es de mucha importancia, que es muy interesante que ustedes lo lean, porque compañeros, si nosotros estamos enterados, si nosotros conocemos lo que tenemos y conocemos lo que posiblemente venga, pues estamos muy preparados para dar la pelea, para poder generar esos espacios que necesitamos en nuestra carrera docente. Entonces quiero saludarles, quiero darles la bienvenida a esta semana 15 y quiero darle la palabra a la compañera Isabel Olaya Cuero para que nos haga la introducción al tema de hoy. Compañera Isabel. Muy buenos días, compañeros y compañeras que están hoy en este gran taller, en este gran reto que hemos cumplido de nuestra federación. Estamos en la 15ª semana, ya finalizando pues el taller, el diplomado en convenio con la Universidad Pedagógica. Felicitarlos de verdad. Igualmente a los compañeros del equipo de escuela, a todos los 11 compañeros, por ese gran apoyo. Y para mí como ejecutiva de FECODE, responsable de la Secretaría de Educación, de Organización y Educación Sindical, es gratificante. Es gratificante a pesar que estamos pues en medio de toda esta situación de la recuperación por la pandemia, por el estallido social. Ustedes, los que están aquí, están terminando, porque prácticamente hoy ya terminamos las temáticas del taller. A ustedes, compañeros del equipo, de verdad, gracias, gracias, gracias. A la Universidad Pedagógica también por ese acompañamiento y por esa confianza en nuestra federación. Hoy estamos nuevamente pues haciendo esa profundización a esos temas sindicales, a esos temas de derechos laborales, entre otros, que nuestros ejecutivos sábado a sábado lo han ido dilucidando aquí en este diplomado. También les agradezco de verdad grandemente. Igualmente a nuestro compañero presidente que hoy nos acompaña con un tema muy importante. Compañero, le doy la bienvenida al compañero William Henry Velandia Puerto. Es nuestro presidente de la federación,
quien nos ha brindado un apoyo irrestricto desde que estaba como tesorero y hoy como presidente. William, de verdad, un agradecimiento perenne para usted por ese gran apoyo para nuestra secretaría. Igualmente, el tema que va a abordar el compañero William es un tema muy esencial y que tenemos que conocerlo y que debemos de saber de dónde vienen los estatutos, cuál fue esa lucha de los maestros y maestras para lograr ese estatuto 2277. ¿Y qué es que pasó con el estatuto 278? Porque muchos maestros no entienden. No entienden que el 2277 es fruto de una lucha casi de 10 años, donde se solicitaba y se exigía un estatuto que de verdad hubiesen unas condiciones de ascenso, de estímulos y de esa relación del docente con el Estado, pero que fueran dignas para nosotros y los compañeros maestros. Y luego viene en el 2001 un gran paro, una gran movilización del magisterio colombiano, donde nos impusieron un estatuto del 1278. Y quiero dejar claro, nosotros estamos en desacuerdo con el estatuto, pero no estamos en desacuerdo con nuestros maestros y maestras, porque muchas veces los compañeros no entienden cuando decimos que no estamos de acuerdo con el estatuto 278, porque fue una imposición del gobierno de Pastrana en ese momento, donde estaba el señor Santo como ministro de Hacienda. Por eso es un estatuto tan agresivo y tan lesivo para nuestros compañeros y compañeras que atentan con la estabilidad. Pero hoy en medio pues de la negociación y de los acuerdos de la federación con el gobierno nacional, y se ha dicho que tenemos que tener un estatuto de la carrera administrativa, un estatuto que dignifique nuestra profesión. Y venimos en esa construcción de ese estatuto docente hace casi unos 10 años, donde se conforma una comisión tripartita, pero que no ha dado su fruto. Hoy no podemos decir estatuto único, compañeros y compañeras. Qué bueno era que pudiéramos decir estatuto único, con un enfoque diferencial en sus articulados. Pero las sentencias no lo permiten. Está la sentencia 208 que dice que los maestros y los educadores indígenas deben de tener su propio estatuto, de acuerdo a sus particularidades de territorio, de ancestralidad. Lo mismo la sentencia 666 manifiesta que los maestros y los educadores afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros deben tener su propio estatuto. Pero queremos dejar claro, y el compañero William lo dirá, como FECODE, somos un solo gremio. El 98% de los maestros en educadores están afiliados a nuestra organización y hoy nos asiste esa defensa de esos derechos laborales, prestacionales y sindicales de nuestros maestros, estén en el territorio que estén, sean del estatuto que sea. Eso nos asiste como FECODE, a eso le estamos apostando, eso lo dejamos claro en la negociación que firmamos el acuerdo el 7 de agosto y a eso vamos a darle todo el esfuerzo para ese respeto para nuestros compañeros, pero igualmente estamos trabajando, pues ya en ese estatuto ya se había adelantado 2 capítulos, vamos a exigir y estamos exigiendo esa reactivación de esa mesa, pero decirles a ustedes, maestros y maestras, que tienen que estar alerta para el llamado de FECODE, para el llamado de nuestras filiales, porque no va a ser fácil. Solamente no se va a conseguir en la mesa tripartita. Eso lo vamos a conseguir en las calles. Y decirle pues que ya estamos terminando, tenemos nuestra graduación el día 20 de noviembre para que se preparen. Compañero William, aquí nos decían algunos de los compañeros que si íbamos también a dar ese presente, como lo dimos en la primera corte y en el diplomado piloto que hicimos. Aquí lo vamos a comprometer, pues, como siempre a usted, para que nos posibilite entregarle a nuestros compañeros de este diplomado
ese maletín de escuela sindical como reconocimiento también al trabajo que los compañeros con todo ese esfuerzo, con todas las limitaciones, con toda la situación de recuperación, han estado aquí responsablemente. Entonces, compañero, pues hoy damos ese inicio al compañero William, bienvenido. Él es nuestro coordinador de ese tema del estatuto docente y que ha venido hace mucho tiempo en este trabajo. Aquí nos va a dilucidar pues muchas inquietudes y muchas situaciones que se están presentando que nos lleva muchas veces hasta enfrentamiento entre los compañeros y que no debiera de ser así. Bienvenidos y bienvenida, y reitero mis agradecimientos para cada uno de ustedes por el compromiso hoy en nuestro diplomado. Gracias, compañera Isabel, por esta parte introductoria al tema. Sin más preámbulos, queremos presentarles a nuestro compañero presidente, William Velandia Puerto, pues que no tiene presentación porque es el presidente nada más y nada menos de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, sindicato más grande que tiene este país. Y entonces tiene a sus espaldas nuestro compañero presidente esa gran responsabilidad con los 14 ejecutivos y ejecutivas que lo acompañan. Compañero presidente, agradecerle esta deferencia que tiene con nosotros, agradecerle esos conocimientos que yo sé que usted en esa comisión ha trabajado arduamente en esa comisión de estatutos y pues esperamos que los compañeros aprovechen de manera muy eficaz esta conversación que va a tener nuestro compañero presidente. Compañero William tiene la palabra. Gracias, tocayo. Primero que todo, un saludo para todas y todos. Isabelita, a usted el agradecimiento con el equipo, William, Vicente, Luz Aida, Ana María, Alvin, todo el equipo que pues han colocado en alto el nombre de la federación con ese trabajo que ni siquiera la pandemia pudo interrumpirlo por la entereza y por la pertinencia con que ustedes desarrollaron estrategias para darle continuidad a este proceso, uno de los procesos fundamentales en nuestra federación, como es la cualificación de líderes y lideresas, la formación sindical, la formación laboral, la formación prestacional, porque la variedad de temas que se han manejado en este diplomado, pues, dan esa riqueza. Y por eso ese reconocimiento y agradecimiento, y cuenten con todo mi apoyo incondicional, porque este ha sido un ejercicio con una ética, un profesionalismo y una alta responsabilidad que, como lo digo, ha dejado en alto el nombre de la federación y por supuesto el nombre del magisterio colombiano. A la Universidad Pedagógica Nacional nuestro agradecimiento por esa confianza, como lo ha hecho usted, Isabelita, esa academia que caracteriza al magisterio, que es fundamental en la vida del país, porque pues si algo le hemos dado a los maestros y maestras es toda la vida por educar a este país a partir de la academia, de la pedagogía, del profesionalismo, del análisis, de la construcción y desarrollo del pensamiento crítico, lógicamente en ese ejercicio que siempre ha querido controvertir el gobierno de la autonomía institucional, de la autonomía escolar, de la libertad de cátedra, porque sabe de la capacidad que tenemos los maestros y maestras para incidir en esa construcción del pensamiento y evitar ese control ideológico y político que siempre históricamente ha querido imponer el gobierno nacional con sus políticas retardatarias. A todos los compañeros, pues por supuesto, ustedes lo han dicho mucho mejor que yo, el agradecimiento por la pertinencia y por sacar ese espacio de tiempo para este ejercicio que, como lo decimos, está dando sus frutos, porque se ha visto ese trabajo en varias regiones del país de la mano de esa motivación con que ustedes han llegado a todos y cada uno de nuestros maestros y maestras, lideresas y líderes comprometidos en este proceso y que hace parte de ese llamado a la unidad, de ese fortalecimiento de nuestras organizaciones desde el nivel regional hacia el nivel nacional, en el entendido de que se constituye nuestra organización en la organización más fuerte del país, fuerte en materia de organización, en materia de lucha y movilización, por la interés y por la capacidad que tenemos los maestros de entender y leer el momento y tomar las decisiones que, colocándonos a riesgo, porque siempre vamos a arriesgar cuando salimos a la lucha de la movilización, porque las retaliaciones no se deben esperar por parte de estos gobiernos, vamos con toda en esa esperanza a los colombianos y a las colombianas, a nuestra niñez y a nuestra juventud. El magisterio es el líder natural
pues hoy se convierte también por excelencia en esa esperanza para el pueblo colombiano. Todas las organizaciones miran el quehacer de la federación en el proceso de negociación. Valga la pena, hay que recordarlo, se intentó que se aplicara el principio de regresividad a la federación después de los acuerdos en el año 2019 y hoy pues con esa unidad en medio de la diferencia, porque si hay algo claro en el Ejecutivo es que son 15 compañeras y compañeros de la mejor formación en la toma de decisiones para el consenso, en la búsqueda de la unidad y en sacar adelante el interés general por encima del interés particular. Eso nos hizo fuertes en el proceso de negociación y no le aceptamos al gobierno que menoscabara lo que ya habíamos conquistado en la mesa del 2019 y que se afianza en el 2021, pero que como le hemos dicho a los maestros sigue siendo un derrotero y ustedes lo han comentado muy bien, Vicente, Isabelita, William y todo el equipo, que con este gobierno se logran los acuerdos, pero hay que materializarlos y la única manera de materializarlos es con movilización y lucha. Ejemplo de ello, pues, es la tarea que tenemos en el tema de financiación, en el tema de estatuto, en el tema de salud, porque pues hoy está en punta esa discusión también para la nueva contratación. Los contratos vencen 8 del 22 de noviembre y ya están mirando cómo se va a articular el proceso de cara a las políticas que ellos siempre han planteado. Ahí seguimos diciendo nosotros y lo ganamos en el acuerdo. Hoy tiene que respetarse el modelo, articularse más bien salud y seguridad en el trabajo, pero eso es una discusión que, como lo hemos dicho siempre, tiene que estar de la mano de la atención y la unidad del magisterio colombiano para con la movilización y la lucha hacer garante lo que desde históricamente en el año 89 se logró con la ley 91 y que pues todas las acciones tienen su proceso y su memoria de cara pues a que esa hay que irla refrescando también en nuestro maestro y maestras. Ya entrando en el tema, pues el estatuto para nosotros ha sido una de las banderas después de que se expidió ese nefasto 1278 que, como lo hemos dicho, tiene la esencia en un primer objetivo, acabar la estabilidad de los maestros y maestras del país. Esa es la gran diferencia fuera de todas las que hay, pero que la gran diferencia es esa. O sea, el 1278 logró eliminar la estabilidad laboral de los maestros, que fue una de las conquistas fundamentales del 2277. La caracterización del 2277 no fue tanto el salario, sino la defensa de la estabilidad laboral por el juego politiquero que se tenía en esas épocas para la administración del servicio y en consecuencia pues había ese irrespeto a la estabilidad del trabajo del maestro o la maestra, de tal manera que si el gobierno era conservador y el maestro era liberal, ¡pum!, para las lomas, o viceversa. Y entonces ese fue un elemento fundante en la consecución del texto del 2277. De igual manera el tema de los salarios, pues teníamos dos tipos de magisterio, el magisterio nacional que dependía directamente del Ministerio de Educación y el magisterio que empezó a darse en las regiones, tanto a nivel departamental inicialmente, que posteriormente se llevó a la municipalidad, pero que tenían fuentes de financiación totalmente diversas. El tema del ministerio, pues presupuesto general de la nación, el tema de los docentes territoriales o departamentales en ese momento, las rentas que tenía el departamento, sobre todo en función del cigarrillo y del licor. De ahí que en esa inestabilidad pues se acumulaban para los docentes de territorio tiempos difíciles porque no se les pagaba el salario a tiempo, moras de 3, 4, 5, 6 meses hasta para que se les pagara el salario y lo que motivó, porque ya no nos, como decíamos, y lo recuerdan muy bien los compañeros del Magdalena y que hoy están acá en esa celebración de los 55 años de la Marcha del Hambre, pues ya no nos fiaban en los mercados. Y entonces viene esa gran justa de los maestros y maestras y se inicia la Marcha del Hambre, que fue uno de los factores determinantes en esa construcción para la discusión del estatuto de la profesión docente. Acuérdense ya ustedes que en el año de 1803 ya se vislumbraba el docente como aquel santo, como aquel ejemplo, pero controlado por la iglesia, que en ese momento pues tenía su convenio con el Estado y eran los dueños del poder. Y entonces definían las características que debería tener
el maestro o la maestra, y ellos determinaban quién podía y quién no podía ser maestro. Luego ya en 1870 se promulga un decreto orgánico que señala de manera clara las cualidades que debería tener el maestro o director de escuela, y en donde se destacaba que estos profesionales, por la importancia y la santidad de las funciones que ejerce, es el primer funcionario del distrito y tiene el deber de arreglar su conducta de manera que en su vida pública y privada sirva de ejemplo a todos los ciudadanos. Eso rezaba en el año 1870 ese decreto orgánico. Después viene la evolución cuando, como lo comentaba en el año 66, con la marcha del hambre, se llama la atención de la sociedad civil en Colombia y se exige entonces que haya un respeto y un régimen laboral para los maestros y maestras del país. Se expiden cualquier cantidad de decretos producto de esa exigencia del magisterio. Hubo un decreto bien nefasto que también convocó a la movilización del magisterio colombiano, el decreto 223. Hacemos remembranza de él por la particularidad que tuvo lo que se conoció en su momento como el Estatuto de Galán, y pues que en el año 72 definía una serie de medidas que eliminaba los derechos gremiales y los derechos políticos de los maestros y maestras en el país. Se quitaba la posibilidad de organizarse sindicalmente, se negaban los derechos a la contratación colectiva, a la huelga, ¿sí? Y pues el argumento era que éramos empleados públicos. Entonces se genera toda una gran justa movilización del magisterio, y viene ya con la movilización y la lucha de todos los maestros agrupados en la federación, la primera gran discusión hacia la promulgación de un estatuto que se materializa en el año 1979, conocido como el Decreto Ley 2277. Vuelvo a insistir, la caracterización de este decreto fue la esencia del respeto por la estabilidad del magisterio colombiano, y que pues eso se desarrolla posteriormente con la defensa que hicimos en el desarrollo de la ley 115, donde se afianza nuevamente la naturaleza del ejercicio docente en este país. Tenía como eje fundamental la pedagogía, y desde allí pues comienzan a generarse toda una infraestructura en la prestación del servicio, de la mano no solo de la forma como debería estar organizada la educación pública en nuestro país, partiendo de que tenía que ser garantizada, administrada y financiada en su totalidad por el Estado, sino en la regulación con el ejercicio de la profesión docente, que se complementa en el año 89 con la conquista de la Ley 91, que define el régimen prestacional y de salud de los maestros y maestras de Colombia. En ese sentido, pues son luchas que, como bien lo comentaba Isabelita, no fueron de 2 ni 3 años. Para la pelea del 2277 se inicia desde el año 66, como les comentaba, había transición en los procesos, y se conquista, miren a dónde se expide el decreto, en el año 79. Igualmente se presentó la situación con la ley 91. La ley 91 tiene su primer inicio de discusión en el año 79, precisamente una vez conquistado el estatuto, y comienza la discusión para que se genere un régimen de excepción para el magisterio por la especificidad y la caracterización de su tarea. No es lo mismo trabajar en un banco en un horario de 8 horas que en un aula de clase donde usted tiene cualquier diversidad de mundos con unas situaciones muy particulares, porque nosotros conocemos todo tipo de situaciones al interior de la escuela y en donde el maestro tiene que multiplicarse para atender cada una de estas particularidades. Igualmente el maestro se convierte en ese líder por esencia natural, en donde participamos en todo lo que tenía que ver con la vida pública del municipio, del departamento, de la nación. Y el trabajo, pues ustedes se imaginarán las dimensiones de ese líder que, convencido del trabajo que había que hacer con la niñez y la juventud, pues le aportaba con vocación al ejercicio de la profesión docente. En ese ejercicio pues viene luego la arremetida del gobierno, porque pues generábamos una amplia tarea al interior por ese liderazgo de la sociedad colombiana, y de la mano no solo de la garantía de recursos para otros sectores, quitándole los recursos a la educación, a la salud y a los procesos de inversión social, surge, producto del año 98, esa crisis económica en el país,
la propuesta de el decreto ley 1278, un decreto que despedagogiza la profesión docente porque ya permite el acceso de cualquier profesional. Nosotros nunca hemos estado en contra de profesionales, eso hay que decirlo. En el 2277 existía la posibilidad de que llegaran profesionales de otras áreas, pero había una caracterización. Primero se preparaban en la pedagogía para ser nombrados. Ya en el 1278, pues primero concursan y luego hacen la pedagogía. El tema de la inestabilidad, porque se toman dos elementos claves para el control del Estado, porque es que eso es una manera de controlar el Estado la profesión. Uno, por la evaluación de desempeño que ellos la tienen con un carácter totalmente punitivo, cosa que nosotros hemos discutido siempre porque la evaluación no puede ser para eso. Y dos, por la simple y sencilla supresión de plazas, como dicen ellos. Entonces, el día que quieran recortar planta, pues nos eliminarán cargos y por esa vía nos pueden sacar maestros y maestras bajo este decreto. Entonces, ese fue, digamos, uno de los puntos esenciales de esa reforma, porque como les comento, parte sobre la base de mantener el control, que ya no podían hacer con nosotros, y ahí pues los avances y las conquistas que en materia de movilización y la lucha desarrollamos los maestros, pero al calor de esa unidad de acción, de esa unidad en la familia magisterial que permitió pues desarrollar todo el ejercicio de conquistas desde la nacionalización de la educación en el año 79 con el proceso de la ley 115 que pues reafirmaba esa intención del magisterio colombiano. En ese cometido, pues nosotros desde la federación habíamos planteado que ojalá no se presentara ningún maestro y por eso en el año 2005, cuando se convoca concurso, pues la solicitud de la federación es que ningún maestro se presentara al concurso para que por sustracción de materia no hubiera aplicación del 1278. Sin embargo, pues no fue atendida la solicitud de la federación y de nuestras filiales, muchos compañeros y compañeras se presentaron pues en su justo derecho y por eso se materializa hoy el 1278. Es cuando se inicia todo el proceso de reglamentar el derecho al ascenso, el derecho a la estabilidad, la defensa de los maestros para que la evaluación punitiva a través de la evaluación sanción, que es hoy la evaluación de desempeño, que desafortunadamente es del ámbito constitucional, no como evaluación sanción, sino como un requisito para la permanencia en la carrera. Entonces comienza a trabajarse la posibilidad de un estatuto que unifique y dignifique la profesión docente. Ese era el objetivo, o es el objetivo fundamental de nosotros en la discusión. Hemos dicho al gobierno, queremos un estatuto que se convierta en un ejemplo también para que el bachiller, la niña o el joven que recién termina su bachillerato vea en la profesión docente a un profesional con todas las mismas líneas de los demás profesionales de las otras áreas y vea esa opción de vida para a partir de una formación ética, profesional y académica, pues, contribuyera en esa tarea que tiene la educación para una sociedad distinta, una sociedad incluyente, una sociedad en paz, una sociedad en donde se reconozca el derecho de cada uno de los sujetos y se obligue al Estado a que respete y cumpla la tarea que tiene que ver el Estado en la satisfacción de las necesidades fundamentales de todos sus conciudadanos, empezando por el tema de la paz. Entonces, vienen las primeras discusiones, la pelea por la evaluación con que el maestro pudiera ascender fue otro de los puntos claves en esa tarea desde el año 2009. Ustedes vieron los procesos que se dieron porque el instrumento que utilizaba el gobierno no permitía, era una manera de controlar económicamente la evolución del impacto fiscal a través de la prueba escrita para el ascenso, a través de esa evaluación de competencias, que desafortunadamente sigue siendo un artilugio para minimizar la posibilidad de que los maestros tengan la movilidad en la carrera docente como cualquier otro funcionario. Y entonces viene la disputa en el 2013 por un modelo distinto. En el 2015 surge la SDF, que tenía una intención totalmente distinta a la que hoy, a la que con la cual hoy se aplica, y pues se desvirtualizó, porque la intención era que a través de la SDF se reconociera lo que el maestro hace en campo, pero que se mostrara la realidad de nuestras escuelas y colegios. Eso totalmente se transformó, fue en un negocio para camarógrafos, fotógrafos y demás, y expertos de todos los lados, y pues hoy ya prácticamente no cumple con el derrotero y esa insatisfacción se refleja porque
Muchos compañeros hoy no comparten ese criterio, de ahí que uno de los puntos en el acuerdo es que tenemos que discutir un modelo alternativo en estos tiempos mientras se consensúa, porque es que el objetivo es ese, y así quedó en el 1657 el estatuto de la profesión docente. Ya sobre el tema del estatuto, pues ¿en qué se ha avanzado? Se instaló la comisión en el año 2012, ¿sí? En el 2013 ya se empiezan a discutir los primeros capítulos. Funcionaba porque había un interés del Congreso de la República, porque teníamos senadores y representantes de la Cámara que vieron en la posibilidad de la discusión del estatuto una transformación para el ejercicio de la profesión docente en nuestro país, y pues participaban en las sesiones de manera puntual y con buenos aportes en ese desarrollo. Desafortunadamente, pues ustedes saben que en los cambios electorales vienen las transformaciones. Ya perdimos ese cúmulo de senadores y representantes de la Cámara que teníamos habilitado en el Congreso de la República, y entonces los que llegan no le colocan el mismo interés. Seguimos insistiendo en el acuerdo del año 2015, la reactivación de la comisión tripartita. Pues la verdad fue más el empuje hacia que se instalara y se retomara la discusión que se le diera una dinámica, fundamentalmente porque ni siquiera desde el mismo Congreso los representantes que hacen parte de la comisión tenían interés en consolidar el ejercicio. De ahí la importancia que tenemos nosotros para que se reviva esa presencia en el Congreso de la República, y aprovecho para echar la cuña. Entonces, ya nuevamente en el año 2017 la retomamos en la mesa de negociación. Se hace un trabajo con una comisión y subcomisión, ¿sí? Se empiezan a desarrollar sesiones de trabajo que van posibilitando ir avanzando en algunos textos, y pues producto de eso hoy tenemos, como quien dice en la práctica, 2 capítulos y medio sobre la base de las discusiones que se han dado, y retrotrayendo al documento inicial que se presentó en el año 2013 al Gobierno Nacional, que sale del Congreso de Paipo, aprobado por la Asamblea Federal, y que se constituye, digamos, en el punto de discusión para que podamos nosotros darle una dinámica al ejercicio en el tema de desarrollar el proyecto que pudiera ser o aprobado en el Congreso, o que por facultades extraordinarias al presidente de la República se le pudiera dar un ejercicio completo a toda el andamiaje que surgiera de la comisión tripartita. Entonces, al momento tenemos los 2 primeros capítulos, que como lo he dicho, tiene que ver con, uno, las disposiciones generales, ¿sí? Hablamos de que se despide el estatuto de carrera especial de los educadores al servicio del Estado y se dictan otras disposiciones. Así queda el título del proyecto en ese ejercicio, ¿sí? Y desde ahí comienzan a desprenderse de situaciones que tienen que ver directamente con el desarrollo de los contenidos del estatuto. El proyecto de estatuto en disposiciones generales define los elementos base de lo que es la profesión docente. Y entonces consolidamos nuevamente en la comisión y en la subcomisión que se desarrolló para tal fin, que tendríamos el capítulo de disposiciones generales, el capítulo de órganos de administración, vigilancia y apoyo a la gestión, el capítulo de empleos, plantas de personal y movilidad laboral, el capítulo de carrera docente, escalafón y registro público. Ese capítulo de carrera docente, escalafón y registro público se divide, 1, en 3 secciones: ingreso a la carrera, permanencia y retiro; 2, escalafón docente y asimilación; y 3, registro público de la carrera docente. Esos 3 componentes hacen parte de este capítulo que denominamos carrera docente. Dentro del contexto sigue el tema de sistema integral de evaluación de los educadores, pero hablamos de sistema integral de la evaluación en función de la evaluación de desempeño. Quiero dejar esa claridad. Nosotros en ningún momento hemos aceptado evaluación para el ascenso ni para la reivindicación salarial, y este sistema integral de evaluación de educadores pues es con fundamento en lo que establece el artículo 125 de la Carta Constitucional, en donde pues para el ejercicio de la permanencia en la carrera tiene que hacerse una evaluación de desempeño periódica, pero como lo hemos dicho nosotros, no esa evaluación punitiva, sancionatoria, que amedranta, que
coloca incluso a los maestros en zozobra muchas veces por esa presión que se hacen desde algunos directivos docentes a que o usted hace lo que yo le digo o acuérdense que yo lo evalúo. No, nosotros sabemos que la evaluación es para retroalimentar, para definir el estado en que quedan los procesos y propiciar planes, procesos, estrategias, mecanismos que permitan superar esas dificultades y que se dé la continuidad en el desarrollo de los procesos con mayor seguridad y pues mejor preparación. Ese es el sentido de la evaluación y por eso nosotros reclamamos acá en el estatuto que tiene que haber una evaluación para la formación, una evaluación para complementar nuestras falencias y no para sancionar ni amedrentar y mucho menos para sacar maestros del sistema. Dentro de la misma estructura tenemos un capítulo para derechos, deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades, un capítulo para la administración del personal y las situaciones administrativas. Nosotros hablamos de la administración en primera instancia como la administración del servicio por parte de los nominadores, pero que tiene que estar articulado con las disposiciones que se organizan acá en los contenidos del estatuto. El tema de inspección, administración, vigilancia, pues a cargo del nominador, que como le digo, sujeto a las disposiciones establecidas en el proyecto de estatuto, y pues lógico en una segunda instancia que nosotros la responsabilizamos en la Comisión Nacional de Servicio Civil como garante. En esta parte de la administración ellos nos planteaban que se mirara la posibilidad de que la carrera docente fuera de orden constitucional. Acordémonos, y valga aquí el minutico para decirles compañeras y compañeros que la carrera docente es de régimen excepcional, régimen especial, pero de orden legal. Y por eso la Comisión Nacional del Servicio Civil es la instancia de resolución ya de fondo de los conflictos que presentan al interior de las situaciones que presentan en la carrera. Ellos les decía que nos planteaban que no, que cambiáramos eso y que habían los argumentos conforme a lo que estaba establecido en la Constitución. Nosotros dijimos, ¿cómo sería eso? Entonces dijeron, no, pues muy sencillo, creamos una comisión de alto nivel desde el Ejecutivo que administre, organice y determine todo lo que tiene que ver con la carrera docente. ¿Y quiénes hacen parte de eso? No, 3 delegados del gobierno nacional. Ahí dijimos nosotros, no, sería como entregarles un cheque en blanco. No, señor, nosotros necesitamos un órgano totalmente independiente del gobierno que garantice el derecho y el respeto a lo que se defina en lo que tiene que ver con la carrera docente desde el momento del ingreso hasta el momento del retiro y en las situaciones que se definan. De ahí que nosotros seguimos hoy defendiendo que tiene que, en segunda instancia, velar por la administración y vigilancia de la carrera docente la Comisión Nacional del Servicio Civil. Lógicamente que tiene que hacerse una articulación con las gobernaciones y alcaldías a través de sus secretarías de educación para la administración y la definición de las situaciones administrativas, pero que queden consolidadas al interior del proyecto de estatuto. En esa parte de la administración, pues ustedes pueden vislumbrar que salen 2 secciones, lo que es la administración de personal, directamente el nombramiento, la posesión, las situaciones particulares para el retiro, la permanencia, y la segunda situación, lo que tiene que ver con situaciones administrativas, el docente bajo qué condiciones es activo, el docente que está en licencia, el docente que se encuentra en algún proceso, etcétera, etcétera. Y ya para rematar la estructura en lo que tiene que ver con el contenido del proyecto de estatuto, pues lo que tiene que ver con disposiciones especiales y transitorias, en donde incluiríamos lo que tiene que ver materializado el escalafón con las situaciones particulares de docentes que trabajan en los sectores privados. Acordémonos que los compañeros educadores del sector privado pues se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo, pero nosotros decimos que también en el respeto a la dignidad de la profesión tiene que haber unas particularidades para que su escalafón, su formación y su permanencia tengan unas características en donde se asegure el respeto al trabajo que se hace en la profesión docente. Esa es, digamos, en línea general la estructura del proyecto que hoy está en discusión y que aspiramos a que se reactive porque pues en el seguimiento de acuerdos quedamos que el próximo 3 de noviembre se citará nuevamente la comisión tripartita y se retomará la dinámica para ver si en el lapso de 6 meses somos capaces de lograr consensuar el texto que pues como les decía puede ser llevado a Congreso de la República o se le den facultad al presidente para su aprobación. Es una cuestión que
también lo han dicho los compañeros con mucha sabiduría, no va a ser fácil porque a estos gobiernos no le interesa un estatuto que unifique al magisterio. Ha sido una política de ellos la división al interior de los sectores. Bien lo planteó Isabelita, hoy tenemos una situación muy particular con el tema del estatuto que las autoridades indígenas, en razón pues de su autonomía y determinación de los pueblos, proponen para los maestros que trabajen en poblaciones indígenas y de igual manera para los compañeros etnoeducadores raizales palenqueros, que también con fundamento de las sentencias que bien citaron, la 208 y la 666, pues determinan que el Estado tiene que ser garante para que haya una especificidad por la identidad cultural, la cosmogonía, la cosmovisión de estos pueblos, y por ello pues se propicia su estatuto. Pero como lo hemos dicho nosotros, ni por el carajo, perdónenme la expresión, renunciamos a la defensa de nuestros maestros, y mientras, si logramos sacar primero nuestro proyecto de estatuto, pues se aplicarán nuestras normas mientras salen los estatutos de ellos. Ahí estamos en ese ejercicio y eso es uno de los principios que dejamos claro en el estatuto. Cuando se expide el estatuto de la carrera especial docente, los educadores, etnoeducadores y los compañeros afro y etnos tendrán situaciones similares al presente estatuto, sin perjuicio de que incluso a futuro puedan determinar cuál sería la naturaleza o a qué estatuto se acogen. Pero eso es una discusión que tenemos que dar también con las autoridades indígenas y con los consejos comunitarios. El estatuto, como lo hemos dicho, es para docentes y directivos docentes, y cuando hablamos de docentes de aula, docentes de apoyo, docentes orientadores, y cuando hablamos de directivos docentes, pues en la connotación que tenemos hoy hablamos del coordinador, del director rural, del rector. El sistema pues tiene que ver, como lo decía, temas propios del ingreso, del ejercicio docente, de la estabilidad laboral, que es uno de los elementos que tenemos que recuperar en esta elaboración, temas que tienen que ver con la suspensión y retiro del servicio, temas que tienen que definir las situaciones administrativas, las condiciones laborales, las condiciones de capacitación y formación permanentes como un derecho del magisterio y una obligación del Estado, el respeto por los derechos individuales y colectivos, los deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades, y por supuesto el derecho al ascenso, la asimilación, propendiendo por la profesionalización y dignificación de la docencia. Nosotros hemos dicho siempre estos elementos van a ser parte de todo el ejercicio en esa cualificación de la prestación del servicio a partir del reconocimiento profesional que debe hacerle a un maestro y una maestra, porque nosotros sí le hemos puesto toda la cuota al ejercicio. En la calidad, pues nosotros hablamos de que tienen que ser docentes de reconocida idoneidad ética, profesional y pedagógica. El fundamento de este ejercicio es la pedagogía. Sí, tiene que darse la igualdad de oportunidades a todos los profesionales. Las pruebas tienen que ser en función de la pedagogía, sin que se afecte que haya otros profesionales de otras áreas que, haciendo previamente el curso de pedagogía, puedan participar en los concursos de ingreso. Protección al derecho y los principios del trabajo. El ejercicio de la docencia debe fundamentarse en saberes educativos, pedagógicos, disciplinares y pues ejecutados por profesionales de la educación. ¿Qué denominamos profesionales de la educación? El normalista superior, el licenciado en ciencias de la educación, el profesional de otras áreas con énfasis en posgrado en pedagogía, no en educación. Ahí quiero también hacer la precisión de manera de que siga siendo la pedagogía el elemento clave para el profesional de la educación. Siempre lo hemos defendido y siempre lo hemos destacado en esa naturaleza por la especificidad de nuestro trabajo en el aula y en los espacios en donde se desarrolla la actividad de formación integral de nuestra niñez y juventud. Lógicamente que nosotros recogemos que todos estos elementos hacen parte de lo que se definió desde la ley 115 a través de los proyectos educativos institucionales, procesos sistemáticos de enseñanza y aprendizaje, procesos de orientación y atención a la comunidad, procesos de dirección y administración y actividades formativas, culturales, deportivas y, por supuesto, el descanso pedagógico que hace parte de la jornada escolar y que sigue siendo una discusión con el gobierno en el respeto a lo que hoy está definido como que la permanencia mínima obligatoria es de 30 horas semanales, 6 diarias, pero incluido el descanso para los maestros y maestras, descanso que, como lo hemos dicho nosotros, es de los estudiantes y por tanto tiene que garantizarse el derecho de nuestros estudiantes en las instituciones educativas.
lógicamente que pues el título, el mérito, el desempeño, la innovación, la formación y la participación en la construcción del país son los elementos que caracterizan lo que hemos hecho en materia del ejercicio profesional de nuestros maestros y maestras, y pues siguen siendo principios: el mérito, la profesionalización y dignificación, la formación permanente, la especialización, la igualdad de oportunidades, la estabilidad, la libertad de cátedra, la promoción o ascenso, la publicidad, la transparencia, la imparcialidad, la confiabilidad y la validez del ejercicio docente. Ahí estamos nosotros, pues, que siguen siendo desde la misma Constitución elementos que hacen parte de todo este proceso. Y pues, como les comentaba, los órganos de administración, vigilancia y apoyo a la gestión lo hemos definido con fundamento en la misma Carta Constitucional. Acordémonos que los artículos 125 y 130 de nuestra Carta definen a la Comisión Nacional del Servicio Civil como la entidad competente para ejercer la administración y vigilancia de la carrera especial docente, situación que, como les comentaba, nosotros defendemos. ¿Por qué? Por la independencia que tiene la Comisión Nacional del Servicio Civil y no, pues, no está sujeta a los caprichos y a las políticas que desde el Ministerio de Educación se quieran imponer, porque, como lo he comentado, ellos siguen insistiendo en tener un control ideológico, político y de la profesión a través de sus directrices. Ahí está de ejemplo claro las estándares de los derechos básicos de aprendizaje, todas las políticas que se han emanado del ministerio, que van apuntando a eso, a minimizar lo que tiene que ver con la libertad de cátedra, lo que tiene que ver con la autonomía escolar, y por eso nosotros insistimos en que tiene que haber un órgano independiente y diferente para eso. En los órganos de administración, vigilancia y apoyo a la gestión, pues los elementos claves siguen siendo la convocatoria de concursos públicos y abiertos de méritos, pero como lo hemos dicho, en función de la pedagogía, cosa que se hace pues desde la política que establece los costos, el protocolo de la evaluación, la opción a la lista de elegibles, la conformación del banco de educadores, el desarrollo de las audiencias públicas, el protocolo para la provisión de las vacancias, la regulación, protección y reconocimiento de los derechos de carrera, los instructivos, normatividad y regulación de la carrera y los estudios relacionados con la carrera. Y por supuesto, las dudas y las respuestas que haya que dar a todas las situaciones que muchas veces no caen dentro o no están establecidas dentro de estos procesos. En ese mismo proceso de vigilancia, pues como le comentaba, suspender o dejar sin efecto algunos procesos donde, sobre todo donde haya procesos de corrupción, recibir y resolver las consultas, quejas y demás, defender cuando hay vulneración de derechos de los maestros, las normas de carrera, velar porque los procesos se hagan conforme lo establece la ley con la transparencia del caso y pues seguir en ese custodio de la carrera que se materializa pues con el registro público de carrera docente, que es una de las partes que nosotros decimos tiene que ver con el respeto al profesional que debe reconocer nuestra sociedad de la profesión docente. Ya como órganos de apoyo a la gestión y demás, pues lógicamente que está el Ministerio de Educación, que es quien define, ¿sí?, la gestión de la carrera en el término de perfiles, competencias funcionales, comportamentales, responsabilidades, requisitos, la certificación de las universidades para los títulos, las políticas de gestión del recurso humano, la asistencia técnica a las entidades territoriales y el apoyo a la Comisión, y se apoya en la Comisión Nacional de Servicio Civil, quien define las directrices generales de la carrera. El otro elemento que hace parte de ese proceso pues, son las secretarías de educación, que pues, ustedes saben que la nominación hoy está en los entes territoriales certificados. Entonces tiene que haber una articulación entre la secretaría, el ministerio y desde luego el respeto a lo que se emane desde las normas y desde las directrices del gobierno nacional, pero como lo hemos dicho nosotros, en el respeto a la carrera docente. Entonces, digamos, compañeras y compañeros, es lo que se tiene avanzado. Logramos definir algunos textos en lo que tiene que ver con la administración del personal. Estamos atentos a las situaciones administrativas que son propias pues, del ejercicio que históricamente nosotros hemos definido. Y en el tema de las vacancias, pues se mira el tema de los maestros provisionales, pero como lo hemos dicho, en la especificidad también en la defensa, para que se trate con dignidad a estos compañeros que de manera transitoria suplen los cargos, en la exigencia como lo estamos haciendo para que se materialicen los concursos de méritos transparentes sobre la pedagogía y que permitan
ir garantizando una planta estable para el ejercicio de la profesión docente, sobre todo en regiones donde es bien complicado el tema y que hoy pues desafortunadamente el gobierno no ha entendido la dimensión de lo que significa las zonas PEDET y no se ha dado la tarea de consolidar en la defensa de nuestro maestro y maestra las situaciones que allí se tienen que definir. Entonces es una visión global de lo que hoy se tiene en el tema del estatuto, que recoge lo definido en Paipa, lo definido en Medellín, y que además de esos insumos de estas dos federadas, tenemos también los aportes que se han hecho en las mesas de trabajo y hoy con una actualización permanente de las normas que están surgiendo por las distintas situaciones administrativas que se puedan devenir a futuro, como por ejemplo el derecho a la gran calamidad, que se logra también materializar para los trabajadores y que tiene que replicarse en los maestros, y otras situaciones como los derechos políticos, los derechos a la sindicalización, porque siguen siendo menoscabados por este gobierno, buscando de cualquier manera negar lo que habíamos conquistado desde el 2277. Es una radiografía general, de ahí la urgencia, compañeras y compañeros, de que esta mesa tenga una dinámica propia, que, como dijimos nosotros, definamos ahora sí de fondo el texto con todos los elementos que se han apropiado en este ejercicio y que necesariamente, compañeras y compañeros, van de la mano de la movilización de la unidad y de la integralidad del magisterio colombiano en este ejercicio. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, compañero William, por ese análisis, por ese aporte a los compañeros que están presentes en esta reunión, de lo que nuestra federación, nuestros dirigentes y los maestros y maestras de Colombia han aportado a la construcción de este estatuto. Le solicito comedidamente permanecer para responder las inquietudes y las preguntas que tengan los compañeros. Entonces quiero darle la palabra en este momento a nuestras compañeras coordinadoras Luz Aida y Anita. Bueno, profe, por aquí muy buenos días a todos y todas nuevamente. Profe William, muchísimas gracias por su intervención. Pregunta el profe Rodolfo, ¿qué posibilidad hay de compartir el borrador del nuevo estatuto que se está trabajando? Es una pregunta, digamos, que ya se plantea 2 veces. Y no sé, y le están preguntando también, mi profe, si en el documento que vamos a trabajar en esta semana, se encuentra el borrador del estatuto que está actualizado. Compañero Andrés Carvajal Arias, si se encuentra para la intervención con vos, un minutico. Compañera Gina Paola Pérez. No, me parece que compañera Gina sí se... ¿O profe Andrés? Sí, buenos días. Un minutico, mi profe. Ok, la pregunta que me surgiría sería, pues en el estatuto que recoge la unificación de los dos estatutos vigentes, también se propone, pues de alguna manera, trabajar con el enfoque de lo que se ha venido trabajando, por ejemplo, con el desarrollo de la paz, o sea, los territorios y todo este tipo de cosas que de alguna manera también vulneran el desarrollo de las posibilidades de educación en estos territorios, o se dejan a disposición de la región. Muchas gracias, profe Andrés. Profe Gina Paola profe. Pérez. Pregunta el profe Berto. Sí, señora, buenos días. Qué pena, Anita. No te preocupes. Adelante, mi profe Gina. Buenos días para todos y para todas, qué pena. Bueno, sí, digamos que me preguntaba más orientada como hacia, digamos, como hacia los profes que no pertenecen como tal como al sector público de la educación, si dentro del estatuto docente unificado que al que se está trabajando en este momento, se tiene en cuenta también como esas garantías que como tal necesita el docente del sector privado, porque bueno, en últimas yo considero que de alguna u otra manera se ve como un poco desprotegido y desde la administración de una institución privada como que no se le da las garantías que él necesita para el libre desarrollo de su labor. Entonces va más allá mi intervención hacia ese punto. Muchas gracias. A ti, profe Gina.
Gracias, profe Paola. El profe Alberto pregunta, según sus apreciaciones, ¿qué tan viable es la consecución de un estatuto único con este gobierno? ¿O será más factible, buscar políticamente un cambio de gobierno? Pregunta el profe Edgar Alfonso, ¿qué posibilidades hay de que en los currículos en las universidades se forme sindical y laboralmente los compañeros, en especial a quienes ingresan jóvenes y se escalafonan si es que se logra al 1278? Compañero Nelson Arturo Castro. Compañero Nelson Arturo Castro. Anita. Pregunta el profe Ciro, ¿qué ha hecho FECODE con la problemática corrupta de la venta de las pruebas que se primero, una vez definido este proyecto de estatuto, ¿a qué gobierno le corresponde su aprobación, al actual o al siguiente? ¿O es una tarea del Congreso actual? Compañera Hasblady Prada. Compañera Hasblady. Compañera Carmenza Cecilia. Sí, buenos días. Adelante, mi profe, un minutico. Ok, primero que todo saludarlo, profe William, saludos. Me gustaría, más que una pregunta, es como una sugerencia. No sé si estará plasmado nuevamente en el borrador, pero, por ejemplo, los docentes que hemos durado mucho tiempo provisionales y luego nombrados en propiedad, que ese tiempo se pueda valer para ascender y que los procesos de ascenso sean tenidos en cuenta como estudio, o sea, hacer mucho énfasis en eso, porque es que personalmente a mí la SDF me parece una burla y una total falta de respeto en lo personal. Y creo que el estatuto único como tal debe comenzar la dignificación del docente desde el mismo proceso de ascenso, desde el mismo proceso de ingreso a la carrera. Y darle sobre todo prioridad a los docentes que sí somos licenciados. Respeto mucho a los profesionales no licenciados que tienen 30 vocación de segundos, mi servicio. profe, por favor. Pero considero que también la preferencia, sobre todo, debe ir con los licenciados. Antes de cepillarse, si no, no te sabe a nada. Alguien se le abrió el micrófono, mi profe Carmen. Muchas gracias. A ti, mi profe, muchas gracias. Profe. Pregunta el compañero James, ¿realmente la consecución de este tan importante tema para todo el magisterio se puede hacer de manera legislativa o sería mejor por el Ejecutivo? Pregunta el profe, bueno, vuelven a preguntar sobre el tema de la filtración de las preguntas que al respecto, pues, FECODE que ha realizado. Pregunta el profe Luis Fernando, compañero William, ¿en qué consiste la comisión tripartita y por qué no avanza de modo fluido la posibilidad de ir consolidando unos acuerdos básicos en torno al estatuto único? Hay tres manitos levantadas, no sé si Sí, les señora, vamos a... entonces le vamos a dar la participación a estos tres compañeros solamente, que son profe Héctor Rangel, profe James y profe Jorge Guzmán. Profe Héctor, un minutico, por favor. Sí, muy buenos días. Es una pregunta sobre la compañera Isabel nos decía al principio que los tecnoeducadores o afrodescendientes raciales deben tener un estatuto propio. La pregunta es, ¿no se puede todo integrar en un solo estatuto para unificar, obviamente, ellos con sus parámetros especiales, con un capítulo especial, con digamos una sección, un capítulo aparte para ellos, pero que todo quede recogido en el mismo? Gracias, profe. Pregunta el profe Leonardo Araujo, como agentes políticos que somos, ¿hay algún acuerdo con los candidatos a la presidencia para llegar a acuerdos con relación al estatuto único? Profe James, un minutico, por favor. Buenos días a todos los compañeros desde Risaralda. Sí, me gustaría saber cómo se integra
la propuesta de estatuto con la propuesta de la reforma al sistema general de participaciones, porque pues sabemos que sin la reforma al sistema general de participaciones, que son los recursos, pues el estatuto, pues en la parte pues de ascenso y reubicación, pues se vería afectado. Entonces sí me gustaría mirar cómo se puede trabajar de forma paralela a esos dos temas. Muchas gracias, un feliz día a todos los compañeros y muchas gracias a todo el equipo trabajador de este evento. Muy, muy bien, cada sábado acá. Un feliz día para A todos. ti también, mi profe, muchísimas gracias. Gracias, profe. Pregunta la profe Patricia, el Estatuto Único es imperativo, sin embargo, cuando nos encontramos en la recta final del gobierno de Duque, ¿no sería un desastre y un riesgo que aprueben un estatuto lesivo para las y los docentes? Es mejor darse el tiempo para consolidar y recoger de las bases. Pregunta el profe William Ospina, al crear un nuevo estatuto y que sea único, ¿se garantiza la estabilidad, profesionalidad de la carrera y dignificación? Pregunta la profe Magda Gutiérrez, ¿qué hacer para apoyar como exigencia el estatuto único, teniendo en cuenta que la unión hace la fuerza? Y finalizamos participación con voz, bajó el compañero la manito y la subió la profe Carol. Entonces finalizamos con usted, profe. Mi profe Muchísimas Carol, gracias. Buenos días. minutico. Sí, gracias. Pues la verdad yo quisiera tener como claridad entre entre los conceptos estatuto y decreto, ¿sí? Veo que estatuto 2277, nosotros decreto 1278, y ahorita en lo que están unificando es vuelve y juega estatuto único. Entonces sí, la verdad quisiera saber cuál es la diferencia entre estatuto, decreto, si hay alguna importancia con esos nombres o por qué lo utilizan así. Muchas gracias. A ti, mi profe, muchas Gracias, gracias. profe. Pregunta el profe Alberto, ¿existe una proyección en cuanto a la fecha para el Congreso de FECODE? Pregunta la profe Magda, ¿qué hacer para fortalecer la bolsa de participación docente? Y pregunta el profe Jorge Guzmán, enfoque diferencial CD. Hasta allí van las preguntas, el resto son comentarios, vemos por allí. Gracias, Luzaida. Gracias, Anita. Compañero William, para que tenga la amabilidad de recoger esta parte. Gracias, tocayo. Sí, efectivamente el tema es muy complejo, más en un gobierno tan negrero, perdón, tan nefasto como este. Es un gobierno que desconoce, que quiere imponer a rajatabla su modelo económico neoliberal, que este es más acentuado que todos los demás. No le dio ni pena en tiempos de pandemia introducir reformas como la laboral, tratar de endilgarnos una reforma tributaria y una reforma a la salud perversas. Y por supuesto, el mismo partido de gobierno con una agenda legislativa que pone en riesgo la educación pública, porque es que ha sido un objetivo de ellos acabar con la educación pública, entregarle los recursos públicos al sector privado. Colombia ha sido uno de los laboratorios más fuertes en este tema de la privatización por lo que representa, ¿sí? Por su posición, georreferenciación, el control hacia América Latina, y de ahí que los embates y el apoyo a un gobierno que viola los derechos humanos como este, pues siga dándose por parte de la comunidad internacional. Desafortunadamente acá, fíjese lo que acaba de pasar con la Corte Penal Internacional, ¿sí? Entonces es compleja la situación y en esa prevención que ustedes dicen, bueno, es prudente con este gobierno llevar el estatuto al Congreso o a este gobierno conociendo la catadura de este gobierno, ¿cierto? Ese es un tema que tiene que hacerse muy bien analizado. Primero porque, pues, ustedes saben, ya logremos consensuar el texto, lo llevamos al Congreso, en el Congreso, con esos amigos que tenemos en el Congreso le van a meter cantidad de micos. Ese sería un primer problema que tendríamos nosotros que tratar de resolver, porque desafortunadamente la gente que nos ayuda en el Congreso de la República está en minoría. Entonces, ahí hay un tema para analizar.
Y segundo, pues conociendo la catadura de presidente que tenemos en la República, pues no hay ninguna seguridad, ninguna confianza, y menos con la política con la demagogia y con la política de mentiras que han trabajado en estos últimos 3 años. Un gobierno que los malos que ha habido en este país, que yo creo que este es el que le gana a todos por su mala calidad, fíjese que no fue capaz ni siquiera de tener imaginación para resolver problemas tan difíciles para los colombianos en tiempos de pandemia, que sí había cómo resolverlos, pero pues ellos están interesados en la economía, pero para ellos, no para los demás sectores, porque fíjese que no hubo apoyo a la MIPYME ni demás. Y entonces, pues, siguen acentuando esa brecha social y determinando el crecimiento de la pobreza para ese control miserable a través de subsidios que no representan de manera significativa ningún alivio para nuestras familias. Entonces son temas de análisis, claro, compañeros y compañeros. Sin embargo, pues en la retoma de la comisión tripartita, ¿qué es la comisión tripartita? La comisión tripartita son los órganos del Congreso o los representantes del Congreso, tanto de Senado como Cámara, 8 por cada una de los dos entes. Los representantes del gobierno a través del Ministerio de Educación Nacional, 8. Y los representantes de FECODE, 8. Eso conforma la comisión tripartita. Como les decía, en el año 2013-2014 hubo una muy buena dinámica porque había gente en el Congreso interesada en que el magisterio tuviera un estatuto decente, un estatuto digno de la profesión docente. Y pues se avanzaron en discusiones que permitieron aliviar muchos de los temas que incluso hoy se están llevando en la defensa que se hace en las mesas de los compañeros provisionales y demás, porque pues ese era un tema de las discusiones en las mesas de negociación, eso nunca nosotros lo hemos abandonado. La exigencia de un concurso para docentes, para profesionales de la pedagogía, no para otras profesiones, porque pues la razón de ser de la profesión docente es la pedagogía. Y por eso en uno de los acuerdos ya materializados en la discusión es que este estatuto es para docentes, para licenciados, sin desconocer que puedan llegar profesiones de otras áreas. Pero esas profesiones de otras áreas también queda plasmado en lo que hemos discutido, que tienen que hacer primero la pedagogización. O sea, no un posgrado en educación, sino un posgrado en pedagogía, para participar en la selección, no como se hace ahora, que primero participan y después viene el tiempo para que el compañero o la compañera haga el curso de pedagogía. No, aquí se invierte los dos como se tenía en el 2277 efectivamente. Entonces, esa es como la primera connotación. 2, la necesidad es urgente, ustedes lo han dicho. La SF, que la desprestigió totalmente el gobierno, porque si la SF se hubiera materializado como cuando salió con las universidades, otro hubiera sido el panorama. Pero desafortunadamente se desvirtuó totalmente la naturaleza de la SF, y por eso pues nosotros dimos, mientras se consensúa el estatuto hay que buscar, porque no podemos permitir que se paralice el ascenso y la reubicación de los compañeros del 1278, como sucedió con el 2277. Nosotros tenemos ya más de 20 años que ni fu ni fa, así se hagan los estudios que se hagan, ¿sí? Pero entonces hay una dinámica en esa tarea de buscar la unidad en el estatuto de la profesión docente, teniendo en cuenta primero para nosotros la dignificación, el reconocimiento profesional, porque es que si algo le ha aportado al gremio es a la profesionalización del bolsillo de cada uno de los maestros y maestras del país. Entonces, hay una dinámica en torno a eso, y por eso pues nosotros decimos, tiene que dársele la atención y el derecho que nos asiste a ese reconocimiento de nuestra sociedad. Ahora, sobre el tema de qué tan viable es, pues sí es viable. Eso depende de la capacidad de movilización que tenga el magisterio, porque esto no va a salir de otra manera, compañeras y compañeros. Aquí nos toca es con la unidad y la lucha del magisterio colombiano, que en medio de las diversidades que tenemos. Entonces, hay un texto que se genera desde el 2011-2013, que se fortalece con los aportes, como los comentaba, y que se recapitula en el Congreso Federal de Medellín. Hay elementos todavía que están en la discusión. ¿Qué es lo que tenemos hoy en la discusión que es fuerte? Porque es que el gobierno sí quería dos cosas. Uno,
introducir los elementos de la 909, o sea, la carrera administrativa general, y dejar lo que a ellos les conviene del 1278, porque vuelvo a insistir, el 1278 para ellos es la panacea, primero porque acaba con la estabilidad laboral y segundo porque es un mecanismo de control hacia el ejercicio docente. Entonces, la idea nosotros dijimos, no señor, si es un corte y pegue, pues aquí no tenemos nada que hacer porque nosotros no vamos a hacer esa vaina. Aquí es construir un estatuto a la altura del profesional que hoy es el maestro y la maestra en Colombia. Entonces, eso genera pues todos esos espacios de discusión y pues lógico, hay que oír las distintas miradas que hay en el tema del estatuto, ¿sí? Ahora, el tema de las distintas situaciones administrativas se han ido decantando, esos son temas que se han trabajado ya incluso en la mesa, en la subcomisión y la comisión, pero quedan, como les decía, dos temas álgidos. Uno, el tema del escalafón. Para ello el escalafón tiene que atravesarse por una evaluación. No tuvimos en ninguna parte, ni de la Constitución, ni en ningún otro documento, está establecido que para hacer ello tenga que someterme a una evaluación. No, la evaluación es de desempeño. Y la evaluación de desempeño tenemos que revalidarla desde la óptica que lo ha pensado el Magisterio Colombiano y la Federación. Una evaluación que no puede ser ni punitiva ni sancionatoria, es una evaluación para la formación, para la superación de dificultades. Y en consecuencia tiene que darse pues una tarea de cara a ese pensamiento que se ha recogido de los maestros y maestras del país, ¿sí? Entonces ahí tenemos un elemento que hace parte de la discusión con el gobierno y que creemos nosotros, o a mi juicio, ese punto fundamental. Nosotros seguimos insistiendo, hay una propuesta de ascensos validada en los títulos, la experiencia y la producción académica. El proceso está en definir qué es producción académica, cómo se introduce el tema de la producción académica, de manera que no se convierta también en una cortapisa para el ascenso de los maestros y maestras del nuevo estatuto. Porque ustedes saben que estos bien mañosos que son y se inventan cualquier cantidad de vainas para mirar cómo enredan este proceso. Que nosotros hablamos de un escalafón que reconozca los tiempos, los procesos de formación, los procesos de cualificación del magisterio, por supuesto la experiencia, así como se hizo históricamente, porque cada año es un año de experiencia y aporte a la formación y el mejoramiento del maestro, y por supuesto la producción, que tiene que ser un elemento que hace parte, pero que tiene que estar también en consonancia con que no se convierta en una cortapisa para el ascenso del magisterio. Esa, digamos, es la discusión de fondo ahí, y por supuesto el tema de la asimilación, porque bien dicen los compañeros ahí, un proceso que tiene que hacer y que implica lo que bien decía un compañero, y cómo se articula esto con el fortalecimiento del músculo económico que tiene que tener el sistema general de participaciones, ¿sí? Entonces, lógicamente, nosotros en la discusión de la mesa de financiación, la exigencia es que tiene que haber un proceso que permita, uno, el reconocimiento a la solución de las brechas que se han presentado, las 6 brechas que inicialmente se dieron, cobertura, canasta, jornada única de educación rural, relaciones técnicas e infraestructura, y a eso sumémosle hoy las deficiencias que tenemos con el tema de la conectividad y la apropiación de elementos tecnológicos. Y para completar, los 3 pesitos que habían aprovisionado para esto se los robaron. El tema de centros poblados que se llevó la plática de la conectividad. Nosotros hemos hecho las exigencias al gobierno nacional porque tiene que recuperarse esa plática y sobre todo, no tanto recuperar, sino invertirse en lo que ya estaba destinado, porque es que la plata de nuestros niños y niñas, sobre todo en el sector rural, con el tema de conectividad. Entonces, de la mano de eso, pues en el sistema general de participaciones tiene que abrirse el espacio para la discusión, y que de hecho está el tema de la jornada única, que tiene que incidir también en las valoraciones que tiene que hacerse en esa reforma, el tema de las relaciones técnicas. Hoy la pandemia nos enseña que no estábamos equivocados cuando le hemos exigido al gobierno que revise el tema del tamaño de la clase, las relaciones técnicas, que lo que se hizo a través del gobierno con el 3020 no tiene ningún fundamento técnico ni científico, y mucho menos pedagógico, y en consecuencia nosotros sí hicimos un estudio con la Universidad Distrital que sustentamos ya en el pasado, y en donde se demuestra que el tamaño de la clase sí incide, pero hoy más que nunca el tamaño de la clase no solo incide para la calidad, sino para la garantía de la vida.
conforme se definen los protocolos. Entonces, lógico que esa discusión tiene que ir acompasada, pero que nosotros en este momento no la podemos tampoco condicionar a que si no hay reforma constitucional no hay estatuto, porque si no ahí nos empantanaríamos toda la vida. No, la idea es que haya reforma constitucional, que entre las brechas está la discusión del tema de los recursos, que dentro de los recursos está el tema de planta y está el tema del costeo del estatuto de los maestros de la profesión docente. Ahora, estatuto. Pues hablamos de estatuto porque es la generalidad de la norma que define la estructura de lo que tiene que ver con la carrera, ¿sí? Pero que el estatuto tiene que definirse mediante un acto administrativo. El acto administrativo llámese decreto ley, que así se definen los dos, porque el decreto, el 1278 es un decreto, estatuto de la profesionalización docente, decreto ley. Igual situación se presenta con el 2277. El 2277 es un decreto ley, una norma de orden estatutario, ¿sí?, que determina las características propias del ejercicio de la profesión docente en el entendido de que es una profesión de régimen especial. Desde ahí que se habla de estatuto, y lógico que es un estatuto que se enmarca dentro de un acto administrativo que nosotros en el organigrama de la ley colombiana, pues es un decreto ley, ¿sí?, por la importancia y la naturaleza de lo que representa el estatuto de la profesión docente. Entonces, ahí son temas que se tienen que ir articulando. El tema de las provisionalidades, lógicos, nosotros hemos estado exigiendo el concurso y estamos exigiendo concurso transparente. Cuando se han presentado las situaciones, se han denunciado las situaciones. Producto de ello fue que en algunas partes, por ejemplo, se suspendió el último concurso de las zonas PD para primaria porque se había filtrado el cuadernillo y se demostró que había una corruptela ahí, y la federación está exigiendo también que haya la garantía plena para que los concursos se hagan de manera transparente. Ahí vamos a estar atentos y la exigencia es que se hagan las convocatorias, porque ellos ahora nos salieron con el argumento de que si no hay manual de funciones, entonces es culpa de FECODE. ¿Desde cuándo acá nosotros ahora hacemos aquí? No, nosotros participamos, pero no condicionamos aquí que las cosas tienen que darse de esa naturaleza. No, nosotros participamos en la construcción del manual que nosotros queremos. Pero la obligación es del Estado, del gobierno nacional. Y en esa exigencia vimos, ustedes tienen toda la facultad para convocar el estatuto, para convocar el concurso de méritos, y convoquen concurso rural como está establecido en el plan de desarrollo y el concurso general, ¿sí? Y estamos revisando pues el tema de lo que pasó con las zonas PD, porque como les cuento, para primaria en algunas partes está suspendido este concurso por el tema de la corrupción que hubo en ese ejercicio. Lógicamente que en el estatuto que estamos discutiendo tenemos que revalidar algo que es fundamental, además de la dignificación sobre la profesión y el tema del ascenso, que es clave para nosotros porque tiene que haber una movilidad y un respeto hacia la búsqueda del reconocimiento salarial que es propio de la defensa de lo que hemos hecho nosotros del salario profesional para el maestro y la maestra. Se ha avanzado, pero igual nosotros hablamos de que tiene que haber una estabilidad, tiene que haber un respeto por la estabilidad, porque pues los maestros no los hemos ganado. Primero, con la formación que ha habido, o sea, los títulos no nos los regalan en las universidades, como he dicho. Segundo, las universidades están acreditadas por el mismo gobierno. Y tercero, pasamos el concurso de méritos, pues, ya qué más mérito hay suficiente para justificar el reconocimiento a la dignidad del profesional de la educación. Entonces, ese ejercicio tiene que darse. O sea, la idea es que reactivamos la comisión tripartita, se trabaja el texto, digamos que situaciones administrativas y todo lo que comenté de la estructura está avanzado. El punto álgido está en el tema de ascensos y en el tema de asimilación, porque este bendito gobierno no va a querer un ascenso sin evaluación. Nosotros dijimos, no señor, no puede haber evaluación para el ascenso. Entonces ahí es donde va a estar el pulso fuerte con este gobierno y con el que sea, independiente, porque esa es la idea, pero los tiempos que definimos en el acuerdo es que en 6 meses tenemos que tener definido ya el borrador del proyecto de ley de estatuto docente. Ahora, en relación con las comunidades indígenas, afros, pues el problema es que las autoridades indígenas en el tema de la consulta previa y demás, ellos, el capítulo lo teníamos inicialmente al interior del borrador de estatuto que presentó la federación, pero ellos no aceptaron. O sea, las comunidades indígenas dijeron que no,
que ellos tenían su propia dinámica, que tenían sus propias aspiraciones y que en consecuencia ellos no iban a aceptar que el tema de los indígenas estuviera en nuestro estatuto. Claro que nosotros lo discutimos, lo planteamos, lo propusimos, pero ya fue una discusión con las autoridades indígenas, que ellos, para eso ellos tenían la consulta previa, que tenían sus estamentos de definición y pues que ellos tienen su autonomía desde el rango constitucional. Y lo mismo se presenta con los compañeros afro, la definición que se dieron a través de la sentencia es que ellos deben tener un estatuto por el tema de su identidad cultural, por el tema de preservar la idiosincrasia, la cosmogonía, la cosmovisión de estos pueblos, y pues ya hay unas sentencias de la Corte. Lo que pasa es que nosotros dimos pues igual, esa autodeterminación la determina el mismo marco constitucional, pero nosotros seguimos en la exigencia de que a los compañeros que trabajen en poblaciones indígenas o en comunidades afro, negras, raizales, palenqueras, etcétera, tiene que garantizarse también la dignidad del ejercicio de la profesión docente. Eso hace parte de la dinámica que tiene la federación y por eso en el acta de acuerdos, aunque no hubo acuerdo en ese punto, nosotros dimos, seguimos y vamos a seguir defendiendo los derechos de nuestros profesores porque son nuestros afiliados y hay que seguimos insistiendo en esa afiliación a nuestros sindicatos filiales en cada una de las regiones y, por supuesto, para el fortalecimiento y la unidad de la federación en medio de las diferencias, porque uno sabe que aquí, si algo tiene rico el magisterio, es la capacidad que tiene cada maestro y maestra de pensar de manera diferente, con criticidad, con argumentación y todo lo demás, y pues eso enriquece el debate, como ustedes lo han planteado. Entonces, ahí nosotros hacemos todo el ejercicio de cara a que se recoja esa intencionalidad de cada uno de los maestros y maestras del país. Y por supuesto, dentro del proceso de discusión, aunque los compañeros del sector privado no aparecen como un derecho a la estabilidad, porque pues el Código Sustantivo del Trabajo es el que define todo ese proceso, sí tiene que haber unas particularidades en el tema de lo que es la profesión docente, de la dignidad del profesional de la educación, y por eso hay un capítulo especial en donde se tiene que reconocer que a ellos se les respete el escalafón, que a ellos se les cancele conforme el escalafón, que se defina, que se les asimile como a los maestros con los tiempos, con los títulos, con la producción académica, y que hacen parte de ese respeto también a la estabilidad con los profesionales que hoy trabajan con el sector privado. No vamos a dejar a los compañeros al garete, aunque el estatuto también lo dejo claro aquí, este estatuto que se está trabajando, este proyecto de estatuto es para los compañeros maestros y maestras vinculados al sector educativo oficial. Esa ha sido pues la característica desde que se hizo el acuerdo en el 2011, ¿sí? Y por eso el título del proyecto de estatuto es claro, por el cual se despide el estatuto de carrera especial de los educadores al servicio del Estado y se dictan otras disposiciones, que es donde está el tema de los compañeros que trabajan en el sector privado y que, como les digo, no los vamos a dejar desamparados de ninguna manera, porque esta es digamos, la intención en el reconocimiento al profesional de la educación. Y profesional que, vuelvo a insistir, tiene que fundarse en la pedagogía. Todas las otras áreas son buenas, aquí no vamos a hablar mal de nadie porque pues, tampoco es la intención, reconocemos las capacidades que hay en los otros sectores, pero es la esencia del acto pedagógico, valga la redundancia, la pedagogía. Y en consecuencia, eso establece unas líneas de comportamiento, de desarrollo propio, de conductas propias del maestro, se traduce en una vocación definida hacia el quehacer en nuestro espacio natural que es el aula, y de ahí la importancia para que esto se materialice como lo hemos planteado. Entonces, digamos que hay trabajo por hacer. Aquí yo le estoy diciendo, hombre, aquí no hay nada terminado. Nosotros seguimos con la federación, seguimos atentos a los procesos que hay que hacer con los maestros. Estamos mirando, por ejemplo, en el tema del concurso, que la experiencia que tienen los compañeros provisionales tenga validez y tenga un puntaje diferencial a la hora de la selección. Desafortunadamente hay un principio de la Corte que es el principio de igualdad, pero nosotros creemos que en los procesos de ingreso puede haber pautas, puede haber regulaciones que permitan reconocer la formación, el compromiso y la experiencia de los compañeros provisionales. Y por supuesto, la meta es lograr una planta estable con respeto a la carrera docente y como una responsabilidad del Estado, porque pues la educación, ustedes saben que es eje de desarrollo de las sociedades.
y para nuestro caso, pues siempre ha sido el piloto en la construcción social de Colombia, en la defensa del Estado social, porque pues si algo hemos hecho los maestros y maestras en estos 62 años, articulado con nuestros sindicatos filiales, es la defensa del Estado social, la exigencia por el respeto a la vida. Fíjense lo que nos ha tocado en tiempo de pandemia con los señalamientos, la estigmatización de que hemos sido objeto, pero seguimos pensando que la educación es el eje de desarrollo y los maestros y maestras somos punta de lanza en esa consecución del Estado social, de la defensa de la democracia, de la defensa de la vida, de la búsqueda de la paz. Por eso hablamos de la Escuela Territorio de Paz como uno de los proyectos de nuestra federación y pues clave para todo el ejercicio lo que tenemos que hacer. Y termino diciéndole, sí, efectivamente estamos pensando en el Congreso Federal primer semestre del año entrante de manera ordinaria. No sabemos si de pronto hay necesidad de un extraordinario antes de, pero en la calenda está el Congreso Federal y por supuesto los compañeros del CI con el Ejecutivo y la Escuela Sindical y todos nuestros compañeros de la Federación con los equipos, se está pensando en el Congreso Pedagógico para el año entrante, donde se define y se muestre la pedagogía como elemento esencial de la educación y sobre todo la política pública que en materia pedagógica, en materia de política educativa va a mostrar la Federación. Eso es lo que estamos recogiendo de todos estos procesos y tenemos que articular pues muchos temas que todavía tienen que ver con lo que es la ley 115, los procesos que usted dice desarrollado el estatuto, tenemos que articular los planes de capacitación, articular con las universidades, incluir todas las modalidades que tenemos del magisterio, los educadores de área técnica tienen que hacer parte, pero como le digo, todavía esto es un proceso no terminado y que seguimos de cara a que todos estos son aspectos que tienen que quedar materializados en ese estatuto de la profesión docente. Muchas gracias, compañeras y compañeros. No, gracias a usted, compañero presidente, por esa excelente exposición, por esa información clara y pertinente a cada uno de los compañeros y las compañeras que hacen parte de este diplomado, pues es del talante y de la importancia que llevamos una discusión desde el año 2011, que han pasado por 2 congresos de la Federación, el de Paipa y el de Medellín, y necesariamente pasará por otro, que en el momento determinado en que se hayan planteado todos los temas, saldrá la cartilla a conocimiento de todos los 300.000 maestros del país que seguimos recibiendo aportes en este tema, que este diplomado y este trabajo que vamos a resolver ahorita en la unidad de didáctica de la semana, pues simplemente es un aporte más a esa construcción. Entonces, compañeros, bueno, pero también decirles que ha quedado de manera clara, compañeros, que sea por el hecho de facultades a un presidente de la República o sea por el hecho del legislativo, nos queda la tarea, nos queda el compromiso como académicos, como profesionales de la educación, como hombres sindicales y políticos de este país, determinar un cambio en las estructuras políticas y económicas de este país que está a la puerta del año 2022. Ahí hay una baraja de candidatos, compañeros, de amigos, de docentes que están en esa lucha por el cambio hacia una nueva sociedad. Tenemos nosotros esa responsabilidad de mirar cómo cambiamos también pues la presidencia de la República en alguien que sea más de nuestro sector, que esté más con nuestras propuestas, que plantee una justicia social de una manera más efectiva, que realmente le interese lo social, que realmente le interese lo público, que realmente le interese las necesidades del pueblo colombiano. Y esa es una responsabilidad política, sindical, social que tenemos los maestros y las maestras del país y más todos ustedes que son líderes y lideresas. Frente a la unidad didáctica, compañeros, que es esta partecita, disculpa por haberme extendido ahí, pero no podía irme sin dejarle ahí como esa espinita a los compañeros de que todo está por resolverse en el año 22 y que este es el momento, esta es la coyuntura en la cual tenemos que salir de manera permanente, de manera persistente y hablar con las comunidades, en fin, todo ese trabajo de responsabilidad nuestra. Queremos entonces, compañeros, pues que se presente el foro y que en el foro se haga una discusión, que los compañeros plantean en el foro una discusión de cuáles son los mecanismos colectivos de la construcción, ¿cierto?, de este nuevo estatuto docente, ¿cierto? ¿Qué más podemos nosotros hacer frente a esta construcción, a esta amplia democracia para que todos los sectores, todos los maestros y las maestras del país puedan participar con sus aportes
que esa sea la discusión de los compañeros que están participando en el diplomado. Y queremos dejarle una tareita porque entenderán, compañeros y compañeras, que terminamos la próxima semana y que ya no vamos a tener 2 semanas para resolver esta tarea. Por eso es muy corta y muy puntual. Solamente vamos a tener hasta el próximo sábado, tenemos una semana, ya la próxima semana es el cierre, para que los compañeros tutores, para que nuestros compañeros directores, coordinadores, para que los compañeros y las compañeras de la Universidad Pedagógica entonces puedan revisar todos los trabajos de las semanas que hemos hecho, porque es así, la universidad no nos va a certificar algo que no pueda haber, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos enviar ese paquete a más tardar entre domingo y lunes de la próxima semana, por eso todo tenemos que dejarlo ahí. Las compañeras coordinadoras ahora ampliarán este tema en la parte pertinente y correspondiente. Entonces, queremos que ustedes nos conversen y nos escriban sobre 3 cositas de manera muy puntual, ¿cierto? ¿Cómo le aportamos al estatuto docente? 1, en la estabilidad laboral de la carrera docente. Ese estatuto nos debe garantizar la estabilidad laboral. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Queremos que nos presenten unas líneas frente a eso, ¿cierto? ¿Cómo debe ser uno de los puntos neurálgicos de la discusión, como lo planteaba nuestro presidente, ¿cierto? ¿Qué estamos pensando nosotros frente al ascenso y la reubicación salarial de los docentes? ¿Sí? Ese temita que nos tiene en tan profunda discusión. Y un tercer punto abierto donde ustedes pueden opinar frente a otro tema del estatuto docente, de pronto frente a los cargos que deben tener ese estatuto docente, frente a los procesos disciplinarios que debe tener ese estatuto docente, ¿cierto? Frente a los mecanismos administrativos que debe tener ese docente. Bueno, ahí tienen ustedes mucho por hacer. Toman un tema cualquiera y nos escriben unas líneas. Entonces son 3 cositas muy puntuales que se resuelven, compañeros, con las lecturas que hay ahí, que se resuelven con lo que ha planteado nuestro compañero presidente de manera muy puntual, que muchas de ellas ya están resueltas ahí en el chat porque los compañeros han opinado, porque es un tema que nos emociona, es un tema que tiene que ver con nuestro trabajo. Y si tiene que ver con nuestro trabajo, pues simple y llanamente recoge todo el interés nuestro. No quiero alargarme más en el tema, entonces quiero, compañeros, que seamos muy juiciosos esta semana, por favor. Les solicitamos comedidamente, ¿sí? Que sean muy juiciosos en presentarnos esos 3 aspectos, esas líneas, de manera muy puntual, para que ojalá nosotros los tutores podamos de aquí al sábado poder tener ya y entregarle a nuestras compañeras coordinadores y ellas a su vez a la Universidad Pedagógica, porque ya está determinada la fecha de la certificación y esto tiene una parte administrativa que resolver. Entonces, compañeros, esa es una sugerencia respetuosa. Quiero darle la palabra a nuestro compañero comandante Vicente, director de la escuela, para que haga el cierre correspondiente y después nos quedamos un momentico para que nuestras coordinadoras nos den las instrucciones finales frente a ese proceso. Compañero Vicente, tiene usted la palabra. Sí, agradecerle a nuestro presidente, compañero William Henry Velandia, por sus valiosos aportes que hizo hoy en bien de la educación del país, en bien de nuestro gremio. También saludar y agradecerle a las compañeras y compañeros que en estas 15 semanas que llevamos hasta hoy han hecho todo el esfuerzo para estar cada 8 días por este mismo canal intercambiando saberes. A todo el equipo de escuela y especialmente a nuestras 2 coordinadoras, la compañera Luzay y la compañera Ana María. A nuestra ejecutiva Isabel Olaya Cuero. Y decirles, compañeros y compañeras, que esta bella y amplia y profunda exposición por parte de nuestro presidente, compañero William, nos debe llevar a cada uno y a todos nosotros a un análisis profundo, a una gran reflexión, a investigar más, a socializar con nuestros compañeros en las instituciones educativas, entre docentes y directivos docentes, para que de verdad logremos en una forma incluyente, amplia, participativa, democrática, un excelente estatuto que dignifique nuestra profesión docente. Ese es un gran reto y un gran compromiso de cada uno y de todos los que venimos participando en la escuela, del Comité Ejecutivo de FECODE y por ende de vosotros, compañeros y compañeras, que
han estado en el anterior diplomado, que están en este, y lógicamente los secretarios y secretarias de Organización de Información Sindical de nuestras 34 filiales. También decirles, compañeros y compañeras, que aunque algunos son un poco escépticos, yo quiero recordar una canción de un compositor paisano chocuano, que en su canción dice, nadie hará por ti lo que no haga por ti mismo. No se justifica que 360,000 docentes y directivos docentes que tiene el país, que somos los únicos empleados que hacemos presencia en todas las veredas, corregimientos, municipios y ciudades de este país, estemos huérfanos, donde se toman las grandes decisiones para bien o para mal de este país. Los maestros y maestras, los directivos docentes de este país, no podemos ser incoherentes entre la teoría y la praxis. No podemos seguir pensando que en los consejos municipales, en la asamblea y en el Congreso de la República, donde toman decisiones municipales, distritales, departamentales y nacional, hay una cantidad de burócratas, de personas que legislan para una minoría, para una élite de este país. Ellos no van a resolver el problema de la educación de Colombia y mucho menos los problemas sociales de este país. Por eso es que he venido con todos mis colegas y especialmente con el equipo de escuela y con todos los líderes y lideresas de este país, diciéndole a los maestros y a la sociedad colombiana, llegó el momento de cambiar el país. Y cambiar el país es siendo verdaderos pedagogos, enseñándole al pueblo a quién se debe llevar a esos espacios donde toman las decisiones para bien o para mal. Si queremos tener un estatuto de la profesión docente, pues debemos de tener voceros que entiendan el problema de educación y los problemas de Colombia. Y para ello necesitamos tener el mayor número de maestras, maestros y directivos docentes allá en esos espacios. Y también de mujeres y hombres alternativos que entienden los problemas nuestros. Porque de esos 186 representantes de la Cámara y de los 108 senadores, no llegamos a un 10% de la gente del pueblo, de la gente de Colombia. El 90% son de esas 64 familias que manejan el país. Entonces, con todo respeto lo digo, pero sí con mucho ahínco, de que los maestros no podemos seguir apáticos, callados, indiferentes, a no socializar con toda la ciudadanía colombiana que el 13 de marzo del 2022 y luego en el mes de mayo y mes de junio tendremos que tener unas mayorías para transformar política social y económicamente a Colombia. De lo contrario, continuaremos en lamentaciones y cada día nuestro pueblo colombiano estará en situaciones paupérrimas. La educación es el motor de cambio, de transformación. Entonces, en vuestras manos, en nuestras manos, está esa gran responsabilidad, compañeros y compañeras. Yo espero que estas tres cortes y también todos los directivos docentes, todos los maestros, todos los líderes y lideresas, hagamos ese trabajo para ver si a partir del 2022 iniciamos a volver a Colombia un país democrático, un país que se pueda vivir, un país que respeta las diferencias, un país donde no nos asesinen a que pensamos diferente, un país donde no se persiga la dirigencia sindical, un país donde los trabajadores cada día sean más pobres y los ricos sean más ricos. Es allí la importancia y es allí, compañeros, donde nos dan satisfacción cuando todos nos comprometemos y hacemos la tarea. Los resultados de estas tres cortes se pueden medir el próximo año cuando en esas fechas
encontremos que se supo votar, que se supo elegir y que vamos a tener unos cuerpos colegiados haciendo pedagogía de la democracia, pedagogía de la libertad, pedagogía de la paz, pedagogía para que seamos ciudadanos de bien, ciudadanos libres, y que las diferencias no nos pueden llevar a dividirnos. Las diferencias se respetarán, pero que la unidad brille, que la unidad permita salir adelante, que la unidad nos permita la victoria. Pues yo dejo allí, compañeros, y decirles que a nivel personal y a nivel de equipo de escuela, nuestro respeto, nuestra admiración y nuestra felicitación. Un feliz día, un feliz fin de semana. Profe Vicente, y la próxima perdone semana antes nos de veremos. que Sí, se compañera. despida, que el profe William Velandia tiene un minutico para despedirse también, profe. Ok, ya he terminado. Bien pueda nuestro presidente. Gracias, Vicente. Lo del Morral, un hecho, compañeros, más que justo y ganado, pues es un reconocimiento de ese trabajo y de pertinencia. Quedo atento, compañeros y compañeros, a esos aportes que hagan hoy, porque son fundamentales para nosotros en la materialización y sobre todo en los puntos álgidos de la propuesta de estatuto. Todos esos aportes que ustedes hacen, nosotros los oímos, créanme, y lo trabajamos con el equipo. Y Escuela ha sido fundamental en ese ejercicio para apoyarnos nosotros en esas decisiones. Reconocer a ustedes ese trabajo, invitarlos a que socialicen con nuestros maestros y maestras todo este saber, a que desde la federación cuentan con el apoyo para ello y que vamos de la mano, compañeros y compañeros, con la posibilidad de decirle a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes que otro país es posible y que los maestros seguiremos comprometidos, así nos digan lo que nos digan, seguiremos comprometidos con esa posibilidad de un país mejor. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Entonces, mi abrazo, mi agradecimiento, mi respeto a Isabela, a Vicente, a William, a Luzaida, a Ana María, a todo el equipo. Y por supuesto ustedes, compañeros y compañeras, que sábado a sábado han estado en este ejercicio. Eso es lo que hacemos los maestros y maestras del país. Creemos que de esta manera le estamos callando la boca a muchos que nos estigmatizan, nos difaman, mienten y que los resultados están a la luz. Hoy Colombia es Colombia por el trabajo que le hemos dado a los maestros, a la importancia del derecho a la educación pública como una responsabilidad del Estado para salvaguardar nuestra patria. Seguiremos de la mano con ese ejercicio y, por supuesto, yo termino con algo. ¿De qué nos sirve esas grandes movilizaciones si el día de las elecciones no las refrendamos con nuestro voto? Entonces, la invitación a eso que han planteado los compañeros, y que lo hagamos con esa responsabilidad y ese compromiso, y lo socialicemos con nuestras comunidades, porque somos sujetos políticos y tenemos el derecho a hacer política y a exigir cambios políticos trascendentales para nuestra patria. Muchas gracias, compañeras y compañeros.